Si nos imaginamos, con el culto que estamos teniendo hoy, y si nos imaginamos un momento lo que será en la eternidad, bueno, ya podemos hacernos una idea, ¿no? ¿Verdad? Sobre todo teniendo en cuenta que aquel será un tiempo glorioso, hermoso e inolvidable, por supuesto. El tema de hoy dice, el Rey viene, y por supuesto todos nos daremos cuenta de que se trata precisamente de la segunda venida del Señor Jesucristo. Es prácticamente la conclusión o la culminación de lo que hemos estado desarrollando en estos últimos mensajes. No es que sea una serie, pero sin embargo tenía cierta continuidad y hablaba prácticamente del tema de los últimos tiempos. Y este es la culminación o el último de lo que hemos de considerar en lo que tiene que ver con los tiempos venideros. Ahora, el tema de hoy es uno de los acontecimientos más importantes en la Escritura. Yo no sé si habéis captado en la lectura, en el estudio de la palabra de Dios, cuán importante y qué lugar fundamental ocupa en la revelación bíblica. Para daros una idea, se habla mucho más en la Biblia de la segunda venida que de la primera, muchísimo más, pero una proporción bastante considerable. Y no solamente en el Nuevo Testamento, sino también y en forma exhaustiva en el Antiguo Testamento. Ahora, lo más interesante es que cuando los profetas escribían en el Antiguo Testamento, escribían de la primera y de la segunda venida, pero sin embargo tenían un signo de interrogación porque no sabían de qué estaban escribiendo, porque para ellos era una incógnita el hecho de que sí, el Mesías vendría, pero luego en lo que tiene que ver con el segundo aspecto. Y entonces algunos de esos interpretaban en forma errónea de que se trataba de la venida del Mesías, pero también en la primera parte de los sufrimientos de Israel. De tal manera que precisamente el apóstol Pedro en el capítulo 1 de 1 Pedro dice precisamente de que los profetas escribían acerca de la venida del Señor, pero sin embargo no entendían el porqué de aquella revelación. Podemos decirlo de esta manera, en el Antiguo Testamento se habla acerca de que Jesús vendrá. En los evangelios hablan de que el Señor Jesucristo ha venido. Pero luego del libro de los Hechos hasta el final de la Biblia tenemos el hecho indiscutible de que Él vendrá otra vez. Y eso podemos nosotros encasillarlo en estos tres aspectos en todo lo que es la revelación de la palabra de Dios. Vendrá, ha venido, vendrá otra vez. Y vamos a hablar en esta mañana acerca precisamente de lo que tiene que ver con la segunda venida. Un acontecimiento de suma importancia, sobre todo para todos aquellos que conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Ahora es importante una cosa que debemos tener en cuenta, sobre todo si no hemos tenido una experiencia real con Cristo, y es el hecho de que aquí debemos hacer una pausa y pensar, ¿realmente este tema me toca o no? Es decir, si estamos dentro de aquellos que podemos decir que para nosotros es la promesa, para nosotros es lo que la Biblia ha revelado, para nosotros es lo que está siendo anunciado. En otras palabras, ¿estaré en ese lugar, en ese momento, estaré disfrutando de esa segunda venida o no? Y es interesante o es importante que hagamos una reflexión porque de otra manera las consecuencias son bastante trágicas. Ahora, hemos visto una cronología de acontecimientos. Hemos hablado en el primero de los mensajes de esta serie, como estaba diciendo, acerca del arrebatamiento, es decir, el siguiente acontecimiento a el tiempo que estamos viviendo. Luego hemos hablado acerca del tribunal de Cristo, o sea, el momento en que cada uno de aquellos que estaremos allí presentes en el tribunal de Cristo reciba según lo que hayamos hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Será un tiempo de recompensa, será un tiempo de recibir coronas si hemos hecho de acuerdo a lo que se esperaba de cada uno de nosotros. O será un tiempo de cierta tristeza cuando veamos que no recibimos nada porque hemos sido salvos así como por fuego, algo así como pasar el pollo por encima de las llamas para que se quemen todas las plumitas. No quedará absolutamente nada. Hay una serie de acontecimientos que acompañan, si leemos el libro de Apocalipsis, tenemos una serie de acontecimientos que acompañan a lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis habla
además del arrebatamiento, además del tribunal de Cristo, habla de la batalla de Armagedón, habla del milenio, habla de que el diablo será atado durante 1000 años, luego desatado engañará a las naciones, habrá una gran lucha en lo que tiene que ver con levantarse contra Dios y contra el Cordero, el juicio del gran trono blanco, es decir, una serie de acontecimientos. Pero para mí el acontecimiento fundamental de todo lo que está hablando la Escritura es el momento en que se visualice la segunda venida de Cristo. Como decía antes, es un tema tan importante que nosotros tenemos, por cada pasaje de la Biblia que habla de la primera, tenemos 8 que hablan de la segunda. Ahora, vamos a refrescar un momento en nuestra mente algunos hechos importantes en lo que tiene que ver con arrebatamiento y segunda venida. Yo creo en estos dos acontecimientos. Creo en un arrebatamiento y creo en una segunda venida. Y debemos hacer una diferencia para establecer precisamente que una cosa no tiene que ver con la otra, aunque tiene que ver con los redimidos. La Biblia nos habla acerca del arrebatamiento como el encuentro de los creyentes con su Señor. Dice que este encuentro, según Tesalonicenses, se realizará en el aire. Por el contrario, la segunda venida será una venida en la cual el Señor pisará de nuevo la tierra. Concretamente, en el Monte de los Olivos, dice la Biblia que allí descenderá el Señor. El arrebatamiento ocurre antes de los 7 años de tribulación. La segunda venida ocurre después de estos 7 años de tribulación. El arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra como un aspecto de liberación de todo aquello en lo cual hemos estado atados. La segunda venida tiene que ver con el juicio al mundo incrédulo. El arrebatamiento será secreto, instantáneo. Dice el apóstol Pablo, será como un abrir y cerrar de ojos, inmediatamente. La segunda venida, dice la Biblia, todo ojo le verá. Y lo que le traspasaron, y hará lamentación por causa de él. La segunda venida no ocurrirá hasta que todos los demás eventos tomen lugar. De todas maneras, todos estos acontecimientos están compactados y están estrechamente ligados uno con el otro. Y no vamos a hablar de un espacio de tiempo muy grande entre uno y otro, sino que todos serán uno a continuación del otro. Ahora, hay una cosa que sí debemos tener en cuenta y es que todo está a las puertas, todo es eminente. Ahora, ¿cómo sabemos que el tiempo está cerca? ¿Cómo podemos decir con tanta propiedad que el tiempo está cercano? La Biblia dice, y vamos a mirar en el Evangelio de Mateo, la Biblia en un momento determinado cuando el Señor estaba enseñando en capítulo 24, se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Era una preocupación ya de los discípulos. Ellos estaban preocupados y sabiendo que el Señor estaba revelando cosas nuevas, cosas que les sorprendían, cosas que le impactaban, cosas que sacudían su corazón y dijeron, Señor, dinos cuándo serán estas cosas. Y debemos nosotros también decir, ¿cuándo será esto? Porque hay algo que es fundamental y ese es lo que se desprende de este pasaje. Porque dijo Jesús una y otra vez, en otra oportunidad, velad porque no sabéis cuándo ocurrirán estas cosas. En el Evangelio de Lucas, en forma paralela a lo que estamos diciendo, dijo Jesús, la venida será como en los días de Noé. O sea, la circunstancia, el ambiente, lo que esté sucediendo en la tierra será como lo ha sucedido en los días de Noé. O en los días de Lot, también lo dice el mismo pasaje. Ahora, ¿qué pasaba en los días de Noé? ¿Qué pasaba en los días de Lot? En los días de Noé la maldad era muy grande en la tierra. La forma como el hombre había caído era tremendamente sorprendente. Desde aquel momento en que Dios colocó al hombre y la mujer en el jardín de Edén, luego del pecado y luego esas generaciones siguientes, en lugar de buscar un acercamiento con Dios, una relación con Dios, fueron cayendo más y más hasta lo más profundo del pozo de la
maldad y de la degeneración. De tal manera, era tan tremenda la situación que Dios dijo, me arrepiento de haber creado la raza humana. Tremendo, ¿verdad? Y dice la Biblia, dice aquí el Señor Jesucristo, será como en los días de Noé. Será como en los días de Noé. No basta ser muy... preguntarnos a ver cómo es la situación de ahora, solamente con encender la televisión y mirar las noticias y ver lo que está sucediendo. Ya tenemos una idea. El crimen, la falta de respeto, la violencia, la corrupción, la mundanalidad, la proliferación de burladores, la indiferencia en las cosas espirituales, la perversión. Las cosas que suceden ahora no se han visto nunca. Alguien podría decir, pero lo que dice aquí la Biblia, escrito hace 2000 años, ha sido sucediendo en todos los tiempos. Siempre ha habido guerra, siempre ha habido convulsiones, siempre ha habido maldad, siempre ha habido pecado, siempre ha habido todas estas cosas. Pero sin embargo, en este tiempo, lo que está sucediendo nunca antes había sucedido. Y todos los días nos sorprende la tremenda manera en que el hombre está cayendo. Y no solamente eso, sino también en esta larga lista que hemos estado mirando, también tenemos otro aspecto que es tremendo, y es la tibieza de aquellos que dicen ser salvados, redimidos por la sangre de Cristo. No estoy hablando de religiones, no estoy hablando de esa multitud, de esos miles y miles y miles de religiones que proliferan en el mundo. Estoy hablando de aquellos que nos llamamos Iglesia del Señor. La liviandad, la tibieza espiritual, la falta de compromiso, la falta de una experiencia real con el Señor se nota día a día. De tal manera que el Señor Jesucristo mismo lo dijo, cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Otro aspecto importante también es el retorno del pueblo de Israel a su tierra. Desde el 1948, cuando se estableció el Estado de Israel, hasta este tiempo, el pueblo de Israel está regresando de forma tremenda y cada vez en forma más evidente. Dice Isaías capítulo 11, en aquel tiempo Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria. Juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y sigue trayendo. Y las cosas que suceden en este tiempo, en el mundo que nos rodea, no son por casualidad. Porque cada vez que haya algo en contra del pueblo de Israel, perdón, necesito uno de mis caramelitos. Mi garganta a veces me da malas pasadas. Cada vez que sucede un acontecimiento, como el caso de lo que sucedió en Francia no hace mucho tiempo, es un empuje, porque empiezan a regresar, empiezan a hacer las maletas los judíos y empiezan a regresar a su tierra. Dios está permitiendo cosas que a veces causan dolor, tristeza, pero que sin embargo Dios está usando para que su pueblo vuelva a la tierra. Ahora, ¿cómo será la segunda venida del Señor Jesucristo? En el Apocalipsis hemos leído algo acerca de ello. En capítulo 19 de Apocalipsis dice el versículo 1, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ellos. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y salteamos un poquito, dice, el versículo 6, oí una gran voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grande estruendo que decía, aleluya, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegremos y démosle gloria porque ha llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y el versículo 15 dice, el versículo 11 en adelante, habla de la forma como el Señor vendrá. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y en lo que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Y sigue los versículos siguientes hablando del esplendor de la venida del Señor Jesucristo. Vendrá en la gloria de su Padre
Vendrá como juez justo, victorioso, mostrando de forma bien evidente el motivo de su victoria. Juzgará a las naciones, reinará sobre ellas. Capítulo 1 y versículo 7 de Apocalipsis. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Isaías dice, yo soy Jehová y ninguno más. No hay Dios fuera de mí, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y ser salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, y ante mí se doblará toda rodilla. ¿De quiénes? De los reyes, de los gobernantes, de los poderosos, de los que se han atrevido a levantar su puño delante de Dios, de los que le han ofendido, de los que le han negado, de los que ahora se creen grandes en la tierra. Se doblará toda, se doblará toda rodilla. El salmista dice, se levantarán los reyes de la tierra contra Dios y contra su ungido. Y dice, echémoslas de nuestras vidas, de nuestro medio, de nuestro entorno, de todo lo que significa la vida de este mundo. Dice la Biblia, el que mora en los cielos se reirá de ellos. Y luego hablará con ellos en su furor y los turbará con su ira. Es tremendo, ¿verdad? Pero es glorioso. Esa será la venida del Señor. Esa será la gloriosa venida del Señor. Y lo más interesante y lo más hermoso es esto, es el hecho de que su iglesia, nosotros, los redimidos, los salvados, no la institución, los redimidos por la sangre del Cordero, los que han tenido una experiencia personal con el Señor, los que han pasado de muerte a vida, los que han dicho, sí Señor, soy un pecador, pero reconozco que tú has muerto por mí. Ellos, nosotros, estaremos allí en su venida. No cualquiera, no un miembro de iglesia simplemente, no un religioso simplemente, no uno que simplemente asiste a la iglesia y nada más, sino el redimido, el salvado, el transformado, aquel que ha tenido una experiencia real con el Señor. Aquellos acompañaremos al Señor en su venida. Vendrá acompañado por la novia, que también dice la Biblia, lo compara también con una ciudad. Ellos, nosotros, seremos los que vendremos con él. Y entonces cabe la pregunta, y cada uno conoce su corazón. Yo no conozco el corazón de vosotros no conocéis el mío. Cada uno sabe dónde está, cada uno sabe qué es lo que hay dentro de cada uno. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia no son estas cuatro paredes en las cuales estamos. La iglesia somos todos nosotros los que estamos reunidos y que hemos tenido una experiencia con Cristo. Y preguntémonos, ¿realmente soy digno de estar en esa venida? ¿Realmente soy digno de acompañar al Señor en esa venida? Cuando un rey escoge su séquito, lo hace con todo sumo cuidado. Hay una serie de personas que se ocupan de escoger a aquellas personas que acompañarán a los reyes de la tierra. Debe ser digno de su puesto, debe ser correcto en toda su manera de actuar, debe ser cumplidor fiel de la ley, debe tener ser un ejemplo de buenas costumbres. Está acompañando al rey, no es cualquier persona, no es cualquiera del montón que dice, bueno, tú ve y acompaña. No, es alguien escogido, es alguien preparado, es alguien que tiene una labor especial. Y precisamente debemos preguntarnos nosotros si que hemos sido escogidos para vida eterna, si somos dignos de estar en aquel lugar. Porque la Biblia nos habla en un montón de oportunidades acerca precisamente de nuestra responsabilidad. Y debemos tenerlo en cuenta precisamente en ese sentido. Como decía antes, en más de una oportunidad el Señor Jesucristo, cuando está hablando de su venida, dice, velad porque no sabéis cuándo será el tiempo de la venida. Pero en Marcos capítulo 3 y versículo 33 añade otros verbos y dice, mirad. ¿Mirad qué? Escudriñad, en otras palabras, estudiad, comprobad, estad consciente de que esto va a suceder. Mirad,
Y una vez que sepáis que es así, y estáis seguros que es así, dice, velad por esa venida. Pero añade otra cosa también, orad. 3 verbos imperativos que nos exhortan a estar alertas, vigilantes y a estar orando por la venida del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Dice, exhortándonos, tanto más cuando veis que el día de su venida se acerca. La segunda venida debe ser también una motivación para que en este tiempo tengamos una vida de obediencia a la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3 y versículo 17 hasta el 20 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que nosotros debemos tener una manera de vivir, un comportamiento que no sea como la de aquellos que solamente están pensando en sí mismos, sino que debemos tener un comportamiento y una manera de actuar y una conducta cristiana que realmente sea acorde con lo que decimos. Es decir, que si decimos que nuestro pasaporte dice ciudadano del cielo, que si nuestra fotografía dice que somos ciudadanos de la eternidad, que si somos miembros, ciudadanos de aquel país, debemos dar ejemplo para no avergonzar aquello que estamos diciendo con nuestra boca. Si vamos a un país determinado, si vamos a un país cualquiera, debemos dar ejemplo precisamente porque estamos representando el país del cual venimos. Recuerdo, y eso fue público, hace un tiempo unos jóvenes que pensaban que todo era guagua, saliendo de aquí de España, y se fueron a un país por ahí determinado y querían coger un recuerdo, supongo, y se subieron a una farola y arrancaron una bandera. ¿Recordáis ese hecho, verdad? Y trajo un conflicto, trajo un problema, y tuvieron que ir a la cárcel. Y aquí para España fue una vergüenza. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de España estaban dando tal ejemplo. Estaban representando a España y sin embargo estaban dando tal ejemplo en un país extraño. Que nosotros nos demos esa clase de ejemplo porque estamos representando a nuestro país, el cual no es España, sino que es el cielo. Colosenses capítulo 3, en el libro siguiente, en el capítulo 3 de Colosenses hay una larga lista que sería muy bueno que cuando nos vayamos la leamos en casa. Dice, si habéis resucitado con Cristo, pues buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las cosas en la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero luego dice, estas cosas que vienen a continuación, ni por asomo deben estar en la vida del creyente. Nuestra vida está escondida con Cristo. Y cuando Él se manifieste, entonces seremos tal cual es. Pero mientras tanto, mientras estamos aquí en la tierra, que ninguna de estas cosas ni se nombre, ni pertenezca a la experiencia de ninguno de nosotros. Porque estamos llamados a mostrar una verdadera vida cristiana de aquel que es un ciudadano del cielo. Dice en los versículos siguientes, en todos estos versículos, acerca de la manera como debemos actuar, y dice, por ejemplo, salteando, versículo 12, vestido como escogido de Dios. El versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y el versículo 17, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. En capítulo 2 de Tito, el libro de Tito, el libro cortito que está más adelante,
Después de 1 y 2 Timoteo, el siguiente es Tito. En el capítulo 2 y versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando. Vivamos sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En otras palabras, lo que está diciendo Tito aquí, y lo estamos mirando en otras epístolas también exactamente el mismo pensamiento, es que mientras esperamos la venida del Señor, vivamos esta clase de vida que precisamente glorifica el nombre de Dios. Y podíamos seguir leyendo en 2 Pedro capítulo 3, dice de esta manera, 2 Pedro capítulo 3 y versículo 10, dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios? Y versículo 13, nosotros esperamos según las promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Hay varios otros pasajes, pero por amor al tiempo no lo vamos a leer. De todas maneras, hay una cantidad de exhortaciones en la Escritura que nos dicen que en este tiempo, la manera de vivir del cristiano debe ser de acuerdo a lo que Él espera de aquellos que decimos que somos ciudadanos del cielo. Hay dos aspectos o dos o tres cositas más que quiero destacar, y es lo que dice el Señor acerca de algo muy concreto y que debemos tener en cuenta. La Biblia dice también en Lucas capítulo 9 y versículo 26, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Qué tremendo. El que se avergüenza. Esto tiene una implicación importantísima para nosotros en cuanto a nuestro testimonio personal. Tiene una tremenda implicación, puesto que lo que decimos, lo que hablamos, cómo actuamos, en mi trabajo, mis compañeros de trabajo, en mi compañero de estudio, en la calle, donde sea, lo que decimos, estamos dando testimonio, positivo o negativo, acerca de la esperanza que hay en cada uno de nosotros. Cómo hablamos, cómo actuamos, qué decimos, cómo nos comportamos, qué estamos haciendo. ¿Marcamos la diferencia o no marcamos la diferencia? ¿Qué testimonio estamos dando acerca de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? En la librería hace pocos días, es interesante que en la librería nosotros escuchamos muchos testimonios acerca de lo que el Señor ha hecho en la vida de los hermanos que vienen a comprar. A veces hablando, yo pregunto, ¿y tú cómo has conocido al Señor? ¿De qué manera? Hace pocos días alguien me sorprendió porque dijo, yo era un brujo. Dijo, uy, eso es fuerte, ¿verdad? Dice, yo era un brujo, y lo dijo así tal cual. Dice, yo era un brujo y conocí al Señor y el Señor ha cambiado mi vida. Y dije, gloria a Dios, el Señor ha hecho una obra tremenda. Y tiene un poquito de problema por causa de ese trasfondo, pero sin embargo su vida se notaba de que había cambiado para la gloria de Dios. Pero también hay otros casos, otra persona estaba hablando justamente de su testimonio, había conocido al Señor aquí en España y entonces lo primero que hizo, dice, voy a hablar a un compañero de trabajo, a alguien del lugar donde estaba trabajando. Y cuando le fue a hablar del Señor, oh sorpresa, el otro le dijo que era cristiano. Dice, ¿cómo es que nunca me hablaste de Cristo? ¿Cómo que nunca me dijiste una palabra? Y muchas veces se cierra la boca porque por el que el jefe se puede enterar, los compañeros de trabajo quizás me digan algo, qué actitud, qué reacción, qué puede suceder. Hace pocos días escuché a una persona que decía, el lugar más difícil para dar testimonio es la mili, y aquellos que han hecho la mili pueden decirlo tal vez que es así, porque es el blanco de la burla, del desprecio, de los problemas, de las dificultades y un sinfín de cosas, pero
eso no debe ser el motivo que haga que la boca sea cerrada y no se dé testimonio de Cristo. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él en mi venida. Qué tremendo. La Biblia dice también de que no debemos ser absorbidos por los afanes de este mundo. ¿Cuántas veces el mundo nos absorbe? Y en este tiempo más que en ninguno de los otros tiempos, ¿cuántas veces el mundo nos absorbe y nos hace hacer cosas que no deberíamos hacer? ¿Cuántas veces el mundo nos absorbe y nos hace hacer que nos parezcamos tanto al mundo que nos diferenciamos de lo que debe ser un cristiano? También dice otro aspecto y muy relacionado, pero tremendamente relacionado con la segunda venida también, y podemos leerlo porque es un pasaje muy importante. En 1 Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo está hablando acerca de un problema. La iglesia de Corintios fue una de las iglesias más problemáticas que tenemos en el Nuevo Testamento. Si pensáis que hay alguna iglesia problemática, Corintios. Si alguien quiere irse de Gallolá y se va a Corintios, ya sabe lo que le espera. Tremenda. Aquí tenemos el ejemplo de lo que no se debe hacer y también el ejemplo de cómo Dios, a pesar de todo, tuvo misericordia de esta gente. Y Pablo tuvo que arreglar ese tuerto porque aquello era tremendo, era tremendo. Pero aquí dice, a tal punto que se juzgaba el comportamiento de aquellos siervos que Dios había levantado, se había levantado para ministrar. Y dice el capítulo 4 y versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y miren versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Qué quiere decir antes de tiempo? Ahora, hasta que venga el Señor, el cual aclarará todo lo oculto. O dicho de otra manera, lo que está diciendo es, ni ahora ni nunca, no juzguemos. Eso es bien claro, no juzguemos. Muchas veces juzgamos y nuestros juicios son erróneos, por muchas razones. Son erróneos porque, en primer lugar, no conocemos el corazón de la otra persona. En primer lugar, eso ya diría que es la culminación y ya no habría nada más para decir, porque no conocemos el corazón de la otra persona. Pero otra cosa también es que muchas veces hacemos conclusiones erróneas, hacemos juicios erróneos. No vemos, no oímos, no sabemos, juzgamos superficialmente, conocemos solamente parte de la verdad. Y dice la Biblia, no juzguéis para no ser juzgados, porque con la misma vara con que medís, os volverán a medir. No juzguéis para no ser juzgados. En la venida del Señor, el Señor aclarará todo lo oculto, porque Él conoce el corazón, las motivaciones, las intenciones del corazón, y porque Él mira el corazón y no la apariencia. Nosotros juzgamos y condenamos. El Señor juzga justo juicio, pero no para condenación. El juicio del Señor será por nuestra manera de actuar. Así que no juzguemos, sino que dejemos el juicio al Señor. Por el contrario, deberíamos estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que dice bien claro la Escritura. También otro aspecto que dice la palabra de Dios en cuanto a la venida. Crecer en amor. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con nosotros y para con todos, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida del Señor Jesucristo. La certeza de la venida del Señor debe hacer que actuemos de una manera correcta en todos los aspectos de nuestra vida. Estando en la espera de estas cosas, ya lo hemos leído, de la segunda venida, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible. Seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Vivid en paz y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Tenemos paz con Dios, pero muchas veces nos falta la paz de Dios en nuestras relaciones. Y Apocalipsis
nos dice bien claro que debemos guardar y vivir estas verdades. Tenemos pues la esperanza de la segunda venida del Señor, un acontecimiento glorioso, bendito, un acontecimiento que está a las puertas. Y eso nos debe llegar a pensar en esto. ¿Cómo nos encontrará? ¿Cómo me encontrará a mí? ¿Cómo nos encontrará a cada uno de nosotros? ¿Cómo nos encontrará? Velando, esperando, orando por su venida, o absorbidos, embaucados, enredados en los afanes de este mundo, juzgando, enredados en litigio, en pleito, cuando deberíamos estar provocándonos al amor y a las buenas obras. Quiero el Señor que tengamos en cuenta estas verdades y que podamos realmente estar preparados, orando, velando, atentos, viviendo la vida que agrada a Dios como ciudadanos del cielo. Estamos representando la eternidad, estamos representando a nuestro Dios y Salvador y a aquello que todo ello conlleva. Actuemos de tal manera que honremos al Señor en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestras palabras y en nuestros hechos. Que el nombre de Dios sea glorificado.